Aunque todos los pasionistas estemos llamados a anunciar la pasión del Señor, sabemos que no hay una única forma de hacerlo. Así que, ¿cómo lo vive cada uno? Esto es Vidas Pasionistas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vidas Pasionistas. Quien les habla y les saluda, Jorge Martínez. Y como cada miércoles nos encontramos aquí para llevarles a ustedes una emisión más de este gustado programa. Les agradecemos desde ya por esa fiel sintonía a través de nuestras redes sociales. Transmitimos desde el Seminario San Gabriel, aquí en Cajicá, Colombia, para todas las partes del mundo a las que estos medios de las redes sociales nos permiten llegar. Como cada miércoles me encuentro con Omar. Omar, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, aquí pues muy bien, gracias a Dios. Como cada miércoles pues estamos con un invitado especial, como siempre decimos, aquí en nuestro programa. Y hoy nos va a acompañar pues Alvins. Pues preséntate a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando también. Bueno, mi nombre es Alvins, soy de Venezuela, de Barquisimeto, y estoy en el tercer año de teología y en la congregación pues ya tengo aproximadamente 6 años, sí, 6, 7 años casi. Muy bien, Alvis, pues bienvenido a este set de nuestro programa. Es un gusto tenerte con nosotros y ojalá que podamos disfrutar de un momento ameno donde te podamos conocer más y sobre todo las personas que nos ven y nos escuchan pues puedan llevarse esa experiencia de tu vida, ¿no? Pues vamos a comenzar. Queremos que nos cuentes un poquito sobre tu infancia, sobre tus primeros años de vida. ¿Qué es lo que más resaltas tú sobre ella? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, para mí también es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es lo que más resalto de mi infancia? Pues habría que resaltar muchas cosas porque mi infancia ha sido bastante, no sé si particular pero diría que un poco diferente a la de muchos otros niños porque pues yo crecí en un ambiente bastante, podría decirse, folclórico, alegre, sí. Ya se ha dado por las circunstancias de nuestra cultura, pero también por mi familia, sí. Yo soy de una familia muy numerosa. Mi mamá tenía así 10 hermanos, mi abuela tuvo 10 hijos y 9 de ellos pues vivieron y de esos 9 pues tuvieron cada uno 5 o 6 hijos, hasta 5 o 6. Y claro, era una familia muy numerosa y eso implicaba que éramos muchos. Y pues crecí en ese ambiente de fiesta. Era un ambiente de fiesta, además que mi familia se dedicó a trabajar en locales comerciales y entre ellos pues teníamos un restaurante, una cervecería. Mi mamá tenía un restaurante y una cervecería, entonces eso también formaba parte de mi niñez, ¿no? Porque entre ir al negocio y volver era parte de eso. Luego entre ambiente y fiesta, pues mi infancia fue muy, por así decirlo, yo siempre lo describo como libre, ¿no? O sea, siempre me desenvolví en un ambiente de libertad. Y creo que eso ha sido una ventaja para mi vida y lo ha hecho pues bastante interesante. Entonces, en ese entorno de fiestas, de alegría, por así decirlo, transcurrió mi infancia, pero también hay un momento de mi vida en el que aparezco en la iglesia, ¿sí? Pues ya más adelante si me hacen con respecto a una pregunta con respecto a mi vocación, pues ya les contaré sobre eso. Y bueno, eso yo rescato mucho de mi infancia, el hecho de haber tenido muchos primos, tenía muchos vecinos también, y entonces yo casi que todo el tiempo pasaba en la calle jugando, o sea, en Venezuela se acostumbra a jugar muchos juegos que todos llevan por nombre loco, loco escondido, loco paralizado, loco tocando, loco. Entonces todos esos juegos jugábamos nosotros con los vecinos casi todos los días hasta las 10, 11 de la noche en la calle. Y pues en eso transcurrió mi infancia, ¿no? En casa también con mis primos pues jugábamos con piscinas, o sea, en mi casa siempre había una piscina o había una fiesta, y si no, pues siempre viajábamos. Yo recuerdo que casi que en temporadas vacacionales, carnaval, Semana Santa, todo el tiempo estábamos viajando, sobre todo a la playa, o sea, playa, río, o si no íbamos a la finca de mi abuelo que quedaba como a 9 horas de distancia, y allá solíamos pasar la Semana Santa. Y entonces era bastante interesante porque nos íbamos toda la familia y pasábamos ahí. Esas eran como las experiencias que tenía yo de niño, pues siempre o en la calle o de viaje o de fiesta.
Obviamente también estudiaba, claro, No, o sea, claro. iba a la escuela. No, era un vago, como Sí, sí. comúnmente dicen. No, sí, obviamente estaba en la escuela, iba a la escuela pues entre semana y a la iglesia, pues ya luego como a los 9, 10 años. Experiencias de mi infancia sí que son como bastante interesantes, que yo de hecho no recuerdo mucho, pues un día que íbamos al parque y siempre me cuenta mi tía que íbamos en un taxi y como éramos muchos, yo me salí del carro. Y El entonces, carro rodando y te saliste. sí, y entonces yo me salí del carro y como que me dio un golpe en la cabeza o algo así. Pero bueno, yo por suerte no recuerdo. Perdiste la memoria de verdad. Sí, sí. Y bueno, también otras experiencias las que tengo es que yo un día llegó un carrito de Bonais, que era un helado colombiano, que era un pingüino grande, así grandísimo. Y el pingüino pues llegó a la casa con los helados y nosotros nos montamos todos en el carrito de helado. Y resulta que yo me quedé en las patas del pingüino, así acostado. Resulta que el señor pues nos da la vuelta porque le dijimos que nos diera una vuelta, nos paseara. El señor nos paseó, nos dio la vuelta y claro, él nos dio la vuelta, todos se bajaron menos yo porque había quedado en las patas del Bonai. Y claro, el señor siguió y él siguió y yo me caí y el carrito de helado me pasó por encima. Y Menos bueno, mal que era un se me carrito de helado. hizo un chichón ahí en la Dios. cabeza y bueno, pero sí, son como anécdotas, ¿no? De la infancia. Uf, entre muchas otras Ya, me imagino, claro. que podría contar, pero bueno. Pero sí, un ambiente muy alegre, muy festivo. De verdad que mi infancia yo creo que ha sido lo más bonito que he podido vivir, sí, por el hecho de tener una familia alegre, pues, y numerosa. Bueno, después de contarnos pues estas grandes Estas experiencias, de estar en esta infancia pues llena de actividades, de fiestas, de rumbas, ¿cómo nace esta vocación entonces? ¿Cómo se descubre pues ese sentido a la vida religiosa y en concreto pues a la vida pasionista? Bueno, yo fui bautizado en una parroquia pasionista, sí, Santa Gema. Ahí Queda en ahí, Barquisimeto. sí, en Barquisimeto. Queda a 2 cuadras de mi casa, o sea, o a cuadra y media casi, sí. Pues ahí me bautizaron y yo recuerdo que desde que tengo uso de razón aparezco en la iglesia. ¿Cómo? No sé, porque es que mi familia no era católica practicante, como solemos decir. No. Sí, o sea, católicas de ritos, bautizos y todas esas cosas. Pero yo no sé si fue por una vecina que vivía al lado de mi casa o posiblemente por una maestra, porque esto siempre me lo he preguntado, pero yo aparezco en la iglesia de la nada, desde que yo tengo uso de razón. Y era monaguillo ahí del padre Ricardo Ibáñez, estaba en ese entonces, que ahora está en España. Y ahí participaba yo de Era Monaguillo, participé de la infancia misionera, esos dos como al principio, ¿no? Y luego hubo una experiencia bastante particular que me pasó en mi niñez, fue como cuando yo tenía como 10 años aproximadamente, era un día de Pentecostés. Y entonces esa experiencia a mí me marcó la vida porque hubo un señor, el señor Luis, él es como el sacristán de la parroquia, él vino y nos dio una charla y nos dijo que era el Pentecostés y que venía el Espíritu Santo, que iba a bajar y no sé qué. Y eso a mí como que me pareció una cosa impresionante, ¿no? Y yo me emocioné. Pero resulta que eso coincidía con el día de mi cumpleaños y caía sábado. Entonces, claro, yo preferí estar en la iglesia que celebrar mi cumpleaños y recibir el Pentecostés. Yo estaba de monaguillo en el altar y pues la verdad esa noche fue una cosa impresionante porque yo sentí la presencia del Espíritu Santo. O sea, ahora lo recuerdo. Pero decir que lo he sentido de igual manera, no. Yo sentí como la experiencia del Espíritu Santo era así, era un llanto, pero no era de tristeza, pero tampoco era como una alegría extrema, pero sino era como de emoción. Y claro, y yo empecé como a orar, y yo recuerdo que yo no sabía, o sea, no sabía ni rezar, creo yo, porque no estaba todavía en el proceso de primera comunión, o a lo mejor ya lo había empezado, pero empecé a orar, y orar, y orar, y eso a mí, y el llanto, y no sé qué, entonces eso a mí me marcó la vida, o sea, eso fue como una primera experiencia que tuve de niño. Entonces, claro, a partir de ahí, pues yo participaba de la infancia misionera y también participaba del grupo Aguinaldos, que era el grupo de las Navidades, que cantan en Navidad, que es un coro de niños. Y pues ahí también participaba. Y entonces, claro, todas esas experiencias a mí me marcaron muchísimo y yo, pues ya más o menos como a los 13 años dejé de ir a la iglesia. Dejé de ir a la iglesia hasta que volví como a los 19. Entonces yo en ese transcurso pues iba que sea Semana Santa, Navidad, sí, pero no estaba comprometido con la iglesia.
vuelvo a los 19 años a través de un encuentro que hice y pues ahí ya sí yo no me quise ir de la iglesia, pues, o sea, sí me hubiese querido como ir como por lo que suele haber en una iglesia, ¿no? Los chismes, las problemáticas. Pero el encuentro había sido muy bonito, pero de continuar en el movimiento no quise porque sí, por los problemas y todo. Pero yo seguí animándome con otras cosas. Entonces ahí fui haciendo otras experiencias. Hice el campamento de Tendópoli, hice misiones con otro grupo pastoral de Barquisimeto, que ahí fue donde como aprendí como las misiones y todo eso y a salir de la parroquia. Y claro, en la experiencia de misión, ahí fue como despertar eso de niño, ¿no? Que me había pasado. O sea, ahí fue como yo sentir nuevamente que el Señor me estaba llamando a algo, ¿sí? Sí, yo siento que en mi vida yo nunca había soñado con ser nada, sí. Yo hubiese querido ser ingeniero petrolero, pero porque decían que eso daba plata, pero no porque yo quería hacer eso. Y de hecho estudié comunicación social, pero no había así como yo decir, yo quiero ser médico, quiero ser abogado. No. En cambio, cuando yo volví a la iglesia y empecé a misionar, yo dije, fue despertar ese sueño que había de niño, pues, que era verme ahí en el altar, revestido de monaguillo y todo lo demás, y fue bastante bonito. De hecho, hay una experiencia que también me marcaba mucho, era que el padre un día contó su experiencia vocacional, y él decía que de niño, el padre que iba a su pueblo era sacerdote, y él quería ser como los misioneros que bebían en la copa. Y entonces, claro, eso a mí, Claro. porque iban otros misioneros, pero no celebraban misa. Entonces él quería ser misioneros de los que vivían en la copa. Y eso a mí me quedó en el inconsciente o no sé, pero me quedó. Y yo también recordaba eso y pues yo decía, yo también quiero ser misionero. Entonces, claro, en el fondo me preguntas, esto es como un tema de vocacional, ¿no? Sí, claro. Amplio, porque descubrir lo pasionista fue mucho después. Entonces, claro, lo pasionista fue algo muy particular porque yo salgo de mi parroquia, misiono, pero yo no sabía que los pasionistas eran misioneros. Entonces, claro, yo quería ser sacerdote, pero estaba el dilema de que todavía no sabía qué carisma, ¿sí? Entonces, claro, el grupo donde yo iba, que era Proyecto de Amor pastoral, ellos llevaban una espiritualidad carmelita. Y a mí me llamaba mucho la atención la espiritualidad carmelita, pero no quería ser carmelita, ¿sí? Y todavía me faltaba algo. Y entonces yo decía, ¿pero qué será? Entonces, ahí yo conocí al padre Valentín, que es el promotor vocacional, y le dije, bueno, voy a hacer la experiencia. Y yo quería entrar al seminario. Y entonces ahí fue donde me enteré que los pasionistas eran misioneros y eran contemplativos y misioneros. Y entonces fue como encontrar eso que yo estaba buscando, ¿no? Y ahí fue donde yo dije, sí, aquí es. Entonces, claro, yo quería entrar de una vez, pero el padre me dijo, no, cálmate. Poco a poco. Cálmate. Y ya, bueno, hice experiencias vocacionales de 5 años y ahí ya entré a la comunidad. Ah, mira, muy bien, un proceso muy interesante. Sí. Y en línea con todo eso, pues nos gustaría que nos comentaras, eh, pues para todos nosotros, como justamente por lo que dicen, ¿no? Porque somos misioneros, implica, a diferencia de los diocesanos que están en un seminario comúnmente en su diócesis y están un poquito más estables o sedentarios, vamos a utilizar ese término, nosotros somos misioneros y nos toca ir desde que comenzamos la formación en las primeras etapas, viajar de un país a otro, ¿no? Entonces nos gustaría que nos comentaras para ti, como venezolano, por el hecho de estar muy unido a tu familia en tu infancia, como decías, ¿no? ¿Qué te representó el hecho de tener que salir, si no estoy mal, pues a la experiencia del postulantado primero, a un país fuera de Venezuela, fuera de tu país? ¿Qué representó para ti este paso? Bueno, fue bastante difícil, yo diría que uno de los más fuertes, ¿no? Porque sí, yo estaba pegado mucho a mi familia, sobre todo a mi mamá, porque pues yo había vivido toda mi vida con ella. Y claro, cuando yo iba y venía de misiones, y así, pero sabía que volvía a mi casa. Pues sí. Y un día un padre me dijo, mira, tú no vas a entrar al seminario porque no eres capaz pues de dejar tu familia. Y sí, o sea, eso me dejó como pensando, y era verdad. Yo no podía así como renunciar de un momento a otro, ¿no? Pero bueno, primero fui a mi experiencia de Palmira, que fue un año, básicamente más o menos 9 meses, 10 meses. Y luego cuando ya me fui a Ecuador, sí fue bastante difícil. Primero por el tema de la cultura, ¿sí? Llegar a un país que cierra, la cultura es totalmente distinta a la nuestra, caribeña.
Y luego el tema de la gastronomía también, el tema de que era un postulantado internacional, habíamos colombianos, panameños, ecuatorianos, y claro, ahí a mí me dio duro, sí, me dio muy duro porque yo los primeros 6 meses, bueno, yo he sido muy sensible y yo lloraba mucho, o sea, yo lloraba por eso, o sea, por eso es que uno dice, mi familia, mis Claro. amigos, mi país, mi cultura, mi comida, todos esos mí, ¿no? O sea, es renunciar a eso. Entonces, claro, los 6 meses fueron duros, yo lloré y todo, pero luego fui cortando con todos esos mí, con mi país, con mi cultura. O sea, el país porque implicaba estar pendiente de la política, entonces corté con eso. Mi parroquia, o sea, me tocaba cortar con mi parroquia, con el grupo donde estaba, me cortaba con la familia. Entonces, ir como superando todo eso poco a poco para poder asumir la experiencia del postulantado. Pero luego que pasaron los 6 meses, fue muy bonito, la verdad. Y de hecho, cuando yo me fui de Ecuador, yo lloré tanto como cuando me fui de Venezuela. Ahora sí, a Sí. mi Ecuador. Sí, sí. Mi familia de No, y me Ecuador. pasó, sí. Claro, y me pasó que cuando yo estaba en España, ahora era Ecuador. Claro. Ahora extrañaba Ecuador, ahora extrañaba la comida, ahora la gente sí. Porque eso, o sea, y a pesar de que es bastante diferente la cultura, aprendes a amar, ¿no? Lo diferente. Y claro, a nivel congregacional y a nivel comunitario fue también bastante difícil. Fue muy difícil. Pues una de las experiencias del postulantado que siempre recuerdo es que había un compañero que tenía un balde y un trapeador en su cuarto. Y yo un día le digo, pues préstame para limpiar mi cuarto. Y él me dijo, no, no tengo. Pues yo sabía que él tenía. Entonces eso a mí me dolió mucho. Entonces, y yo a esa edad, a esa época de mi vida, yo también era muy sensible todavía y yo lloraba por eso. O sea, es una cosa que ahora yo me río, pues. Pero en ese momento yo lloraba y una de las experiencias bonitas, pues, es contar, ¿no? Tenía una amiga monja, una religiosa, ¿no? Que me decía, era argentina, entonces ella me decía, che, pero ¿por qué vas a llorar por eso? ¿Viste? Eso es una tontera, no sé qué. Y yo, claro, yo aprendí como también a ir creciendo en ese aspecto religioso, en ese sentido. Pero sí, fue duro y bonito a la vez. Sí, una experiencia que de verdad no olvidaré ni dejaré así. Nos decías que eras muy apegado pues a tu mamá, a tu familia, y quisiéramos pues, que nos cuentes cómo tu familia tomó esta decisión tuya de ser pues pasionista, coger pues un camino diferente a lo que cogen los demás chicos hoy en la sociedad. Fue difícil y fue un reto porque en esos 5 años en el que yo volví a la iglesia, hice experiencia vocacional y entré al seminario, fueron 5 años duros, porque no era solo decir, bueno, asumo nuevamente ser cristiano, comprometerme nuevamente con la iglesia, después de la vida que yo llevaba, o sea, porque yo, o sea, tampoco es que era terrible, pues, pero yo sí llevaba una vida normal, o sea, yo rumbeaba, bebía, jodía, o sea, todo, sí, normal. Y claro, pasar de eso a ser testimonio para mí fue muy duro. O sea, lo primero, mis primos sobre todo, y tú ahora, o sea, católico, después no sé qué, y tenía un mejor amigo que me jodía casi que todos los días, era como mi conciencia negra, así de que me decía, sí, que no sé qué. Y claro, yo tuve el reto, o sea, por así decirlo, de que primero tuve que dar testimonio y después entrar. O sea, en su momento cuando yo le dije al padre, quiero entrar, y él me dijo que no, yo después se lo agradecí, porque todavía no estaba preparado. En el fondo estaba como huyendo de las cosas de mi casa, del entorno, ¿no? Sí, claro, era duro porque mi casa seguía con ese ambiente festivo y ya yo estaba en otra sintonía, ¿no? Sí, claro, en ese sentido, mi familia siempre estaba claro que yo estuve casi que toda la vida en la iglesia también. Entonces, en ese sentido me lo respetaron. Pero yo creo que para mi mamá sí fue muy duro y fue difícil porque yo, además de yo haber vivido toda mi vida con ella, de sus hijos yo fui el único que vivió toda su vida con ella. Entonces, claro, eso yo creo que a ella le dio muy duro. Sin embargo, yo recuerdo que mi mamá me lo dijo así cuando yo le dije, bueno, porque le dije como una semana antes que me iba al seminario, yo me imagino que se lo imaginaba. Claro. Pero yo ese semestre ya me quedaban como 5 trimestres para terminar la carrera de comunicación social. Y yo dije, no me voy a inscribir porque voy a hacer que mi mamá gaste plata y no sé qué, y después no voy a continuar la carrera. Entonces le dije, dejé que pasara el tiempo y le dije, como una semana antes que me iba, le dije, bueno, me voy para el seminario. Y mi mamá me dijo, bueno, tú verás, esa vaina es problema tuyo, me dijo. Ya yo te di lo que te tenía que dar. Ya tú verás, tú eres responsable y
Y bueno, yo no pude hacer nada. Yo sí recuerdo que esa semana pues casi que no nos hablábamos ni nada. Pero bueno, me fui. Pero lo bonito era que a pesar de que ella me dijera eso, yo estaba tranquilo porque sabía que si me regresaba a mi casa, mi mamá me iba a recibir tranquilamente. Sí. No, la verdad es que son esos momentos fuertes, ¿no? De Sí. decisiones importantes, no solo el de la vida religiosa, sino en nuestra vida, pues desde el camino que tomemos, ese tipo de decisiones son muy fuertes, ¿no? Y claro, lo que dices es totalmente cierto, una madre siempre está ahí para recibirle a uno, ¿no? Y este paso que das tú, pues como ya lo has venido diciendo, está marcado, como es normal, por momentos bonitos, por momentos difíciles, pero bueno, y también decirlo, ¿no? Que quienes te conocemos sabemos que eres una persona muy alegre, muy extrovertida, que siempre está pendiente de las cosas y muy activo. Entonces, nos gustaría que nos comentaras cuáles son los momentos de felicidad, de alegría que tú has vivido al máximo. Pues sin duda alguna, yo creo que los que viven en mi casa, con mi familia, y los viajes, sí, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho la playa. Y una de las cosas que más me hace feliz es el agua, o sea, la playa. Sí, sí, sea río, playa, piscina, cualquier cosa, eso me hace muy feliz. Se me relaja. Yo, de hecho, de niño, del único deporte que medio practiqué fue la natación, porque me encanta el agua. Y sí, momentos así de felicidad, no creo que haya como un momento culmen, ¿no? Sí, mágico, extraordinario de felicidad. Pero sí, los momentos más felices creo que van más en relación a la iglesia. También, ¿no? O sea, es que son como Mm. felicidades diferentes, ¿no? Hay como una felicidad humana que te puede llenar, que es la casa, la familia, los viajes. Pero hay una felicidad como que más plena, ¿no? Que es la que llena. O sea, si nos referimos a esa felicidad en la iglesia, obviamente. Esta experiencia del Pentecostés que te digo. Y obviamente también la experiencia para mí, la del noviciado fue muy bonita, fue muy mágica, un poco sublime, un poco elevada, pero fue muy bonita. Y feliz el día que yo tomé el hábito. Eso fue un día muy emotivo para mí, que claro, o sea, porque es el día, no es tanto como el día de la profesión, el día del hábito, no sé para ustedes, pues, pero para mí fue el más emotivo porque es el día que te ponen el hábito. Entonces, claro, yo verme así todo de negro, o sea, en ese momento para mí vinieron todos los recuerdos de mi infancia, en la iglesia, cuando hice mi primera comunión, todo. Y eso fue muy hermoso, o sea, fue como un resumen de toda mi vida espiritual. Y claro, eso fue un momento muy feliz. Yo diría que ese, el día de mi toma de hábito y actualmente, pues eso. Después de estos momentos difíciles, perdón, estos momentos felices que has vivido, ¿cuál ha sido pues el mayor sacrificio que tú has vivido como religioso? Que tú tengas así pues esa conciencia de decir pues, no sé, o es uno, son muchos, no sé. Como lo que más me ha costado. Pues sí, puede Sí. ser. Ujú. Pues a mí lo que más me ha costado es, no sé, si hablamos a nivel de estilo de vida religiosa, de mi vocación, hablaríamos en principal de los votos, ¿no? A veces la gente te pregunta, bueno, ¿te cuesta la castidad? ¿Te cuesta? A mí me ha costado mucho la obediencia, por el hecho de haber crecido como en libertad. Entonces eso me cuesta mucho. En la medida de que, claro, tú quieres hacer muchas cosas y de repente viene alguien y te frena. Entonces, claro, eso me sigue costando una y otra vez. Porque no sé si porque uno deja ¿de qué? De ser uno no. Porque yo siempre he intentado como ser auténtico, ¿no? Pero en la medida de que quieres ser auténtico y vienen y te frenan, entonces eso como que te cohíbe y automáticamente quieres como ser diferente pero no puedo. En mi caso yo no puedo. Entonces eso a mí me da mucha impotencia, ¿sí? Cuando no puedo como ser yo y me cohíben. Entonces eso creo que es lo que más me cuesta, sí, es lo que más me cuesta en todos los aspectos de la vida religiosa y en todos los aspectos yo creo que de la vida. Sí, yo creo que Sí. ha mencionado un elemento que es bastante difícil de este estilo de vida, ¿no? Los votos, la pobreza, la castidad, la obediencia, creo que son cosas que cuesta vivir y que por eso son uno que tenemos ahí como, por decirlo así, una utopía que tenemos que ir viviendo cada día, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de todas esas dificultades que cada uno tenemos y tú como todos, pues sin duda has tenido,
si has tomado esta decisión es porque te merece la pena, te vale la pena el decir, ser religioso vale la pena aún en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ya para ir terminando también este momento de compartir, nos gustaría que nos comentaras qué es lo que te apasiona a ti de ser religioso pasionista. Imagínate pues el panorama, vienen unos chicos y jóvenes y te preguntan, oye, ¿vale la pena ser pasionista? ¿Qué les dirías? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que te apasiona a ti de ser religioso? Pues parece un poco como contradictorio, ¿no? Porque sí hay como, tiene como sus partes, ¿sí? Yo digo que aprendí a ser pasionista no precisamente o asumí el carisma pasionista no precisamente por los religiosos pasionistas, sino por las viejitas de mi parroquia, ¿sí? Porque como te decía, en mi parroquia los pasionistas eran párrocos, ¿sí? No eran misioneros, o sea, se dedicaban como cualquier otro diocesano a una parroquia. Y claro, predicaban sobre la pasión, pero yo no sabía ni quién era San Pablo de la Cruz, ni nada. San Pablo de la Cruz era la parroquia de al lado. Entonces, claro, tú dices, como yo, cuando sea yo en mi experiencia pasionista, y las abuelas, sin duda alguna, porque con ellas yo iba al Via Crucis y ellas predicaban de la pasión, o sea, íbamos de casa en casa todos los viernes de Cuaresma y uno que otro viernes, y ellas predicaban sobre la pasión. Y para mí eso fue como el carisma pasionista. Y de hecho, cosas de las que me llamaron la atención el carisma pasionista era que en los pasionistas, no sé si a ustedes les pasó, pero en los pasionistas nunca se están diciendo nuestro padre Pablo de la Cruz, no sé. O sea, San Pablo de la Cruz nunca se gana méritos de nada. Es la pasión de Cristo. Entonces, claro, eso es lo que a mí me llamó la atención porque predicaban la pasión, no predicaban a San Pablo de la Cruz. Entonces, eso también me enamoró. Pero sin duda alguna, en este momento de mi vida, yo creo que ser pasionista es algo doloroso, sí. Yo creo que con la experiencia de mi mamá, sí, que falleció ya hace un año, para mí eso ha sido una experiencia muy pasionista, sí. No es lo mismo decir, acompañas a los pobres, a los crucificados, a los que sufren, a los no sé qué, si tú no has vivido una experiencia de sufrimiento y no has tenido una experiencia desde ese punto. Obviamente vivirlo y asumirlo desde el cristianismo, ¿no? Entonces para mí eso ha sido ser pasionista este último año, este último tiempo, porque no es solo la experiencia del dolor, es la experiencia de la soledad, es la experiencia del silencio, es la experiencia de no encontrar respuestas quizás a muchas cosas. Entonces son tantas cosas y tantos elementos que forman parte de nuestro carisma que no podemos engañar a los jóvenes. O sea, si tuviese un grupo de jóvenes aquí, obviamente no les diría que ser pasionista es lo mejor, ¿no? O sea, es fiesta, la pasamos chévere, viajamos. No, sino más bien ser sinceros, ¿no? Ser pasionista implica también, pues, sufrir, ¿no? Vivir momentos de soledad, de silencio, porque eso implica nuestra vida religiosa. Y darnos cuenta que el dolor no es una cosa negativa, sino más bien una cosa que viene para purificarnos, para cambiarnos, para, sin duda alguna, la pasión de Cristo no se resume solo el dolor, no solo es la pasión, ¿sí? Había un padre, el padre Valentín en Venezuela siempre nos decía, la pasión de Cristo es la pasión, muerte y resurrección. El carisma pasionista es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es solo la pasión, no es solo la muerte, no es solo la resurrección, o sea, es el paso, es la Pascua. Entonces el carisma no es solo el hábito negro, no es solo el sufrimiento, o sea, por eso tenemos los símbolos también de color blanco, porque Cristo vence la muerte y resucita, entonces eso es el carisma, pues, y sin duda alguna, pues, si me tocaría decirle a un joven que no solo se haga pasionista o se haga religioso, es primero sentir el llamado, sin duda alguna, pues sentir que el Señor le llama y ya luego pues responder. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros pues estas experiencias tanto de tu infancia como ya dentro de la vida religiosa aquí como pasionista. Gracias también por compartir cada detalle sí, Sí, de tu vida. como le decimos a todos los que nos acompañan aquí, pues mucha suerte, por decirlo así, muchas bendiciones en tu vida vocacional, muchos ánimos y que sigas siempre transmitiendo esa alegría que te caracteriza, porque eso es algo muy bonito que yo quería señalar, ¿no? Tú eres muy realista en decir, a los jóvenes les diría esto, ¿no? Pero también lo reflejas en el hecho de decir esto no solo es sufrimiento, porque a pesar de que sufrimos en la vida, pues nos sobreponemos y transmitimos alegría y transmitimos energía, y creo que eso es muy importante y muy característico en ti, y eso se agradece. Nosotros que compartimos la vida
en comunidad contigo, pues es algo muy notorio y muy digno de resaltar, ¿no? Gracias, sí. Y también gracias a ustedes que nos están acompañando pues en esta mañana, en estas entrevistas de vidas pasionistas. Ya saben que si no se han suscrito todavía a nuestros diferentes canales, a nuestras diferentes redes sociales, pues suscríbanse, compartan este contenido con sus amigos para que más personas pues se den cuenta de que aquí estamos seres humanos jóvenes normales, pero que hemos decidido optar por una vida que es especial, y es especial por el hecho de que es nuestra vocación a lo que hemos sido llamados por Dios. Así que de verdad desearles, como cada semana, un feliz resto de semana. Que Dios les bendiga siempre en sus trabajos, en sus labores, y aquí nos encontramos el próximo miércoles para otra entrevista más aquí en Vidas Pasionistas. Gracias, Omar, gracias, Almis, y nos Gracias vemos a la ustedes. próxima. Chao. Hasta luego. Hola de nuevo, seguimos aquí, no nos hemos ido, y es porque necesitamos que le des clic aquí para que veas la lista de reproducción del contenido que tenemos en nuestra página de YouTube. Y aquí abajo le das para también ver las entrevistas anteriores. Hazlo, que te esperamos.